o tratamos de decir, o no decimos palabras solamente con nuestras actitudes. O sea, con nuestras actitudes pero muchas veces tenemos un sentir y la persona que nos ve o nos escucha interpreta otras cosas. Entonces no hay como el sentir de nosotros se ha expresado en palabras, de manera que no quede duda en él o ella, según sea la persona que esté con nosotros, para que de esa manera no haya malas interpretaciones y no se pequen en un momento dado, tanto yo por callar y la otra persona por interpretar mal las cosas. Entonces aprendamos de esto, de que veamos la necesidad o la forma en que los demás pueden leer mi comportamiento no verbal o mímico. Asegurémonos, pues, lo más que podamos, de que mi comportamiento no verbal está comunicando a los demás lo que quiero comunicarles, lo que realmente estoy pensando y sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues voy a mantenerme en contacto conmigo mismo. Hay otros tipos de comunicación. A veces lo que expresamos externamente sí representa lo que tenemos dentro. O sea, es notorio que si ya conocemos a la persona de alguna manera, nos damos cuenta cuando está triste o cuando está enojado o cuando tiene una preocupación. Sí lo notamos, pero muchas veces no alcanzamos a saber por qué razón se encuentra en ese estado. Entonces, sucede muchas veces que tenemos emociones pecaminosas. Y eso es lo grave, eso es lo malo, lo que no es bueno. Porque donde hay pecado, pues la comunión con nuestro Todopoderoso se rompe. Y se trata de que nosotros cristianos hagamos las cosas como Él las quiere, de manera que no haya malos pensamientos ni en mí ni en otros. Nos rehusamos muchas veces a reconocer la posibilidad que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros deseos y valores podrían estar mal. Es decir, yo estoy enojado, yo estoy mal, pero no quiero reconocer lo que estoy enojado. Muchas veces decimos, ¿qué tienes? Te veo que estás mal. Y muchas veces la contestación es, no estoy mal, estoy bien. Pero tiene el ceño fruncido y nos damos cuenta de que aunque dice que no está mal, sí está mal, o que no está enojado, pero sí está enojado y no quiere reconocer que está enojado por alguna razón. Proverbios capítulo 16, versículo 2. Leer, hermana, por favor. Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, el hombre cree que todos sus pensamientos y su caminar, todo lo que hace está bien, según su propio pensamiento. Pero Jehová sabe exactamente la razón de nuestros pensamientos. Dice, pero Jehová pesa los pensamientos. Él conoce
exactamente la naturaleza de lo que yo tengo y de lo que tiene mi hermano, mi esposa o mi esposo frente de mí. Luego vamos al 21.2. Sí. Es otro verso que corrobora lo que estamos diciendo. Dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En dos partes lo dice. Entonces puede que lo neguemos, puede que neguemos o culpemos a otros, inventamos excusas, tratamos de ocultarlo o llamamos de otra manera a lo que estamos haciendo. Podemos engañarnos y engañar a otros. A ver, vamos a ver Santiago 1.22. Lili, por favor, Santiago 1.22. Engañándoos. Explica, por favor. No aplicamos nada. Exacto. Acerca de lo que está pasando, en verdad, en nuestra vida. Supongamos que estamos enojados y antes de reconocerlo, puede que usemos tácticas engañosas para desviar la verdad. Sí estamos enojados, pero usamos tácticas engañosas para desviar la realidad de lo que yo tengo. Tal vez negamos descaradamente que estamos enojados, pues si alguien nos pregunta ¿qué te molesta?, decimos, ¿cómo podemos contestar? No me molesta nada. Pero muchas veces contestamos mal. Decimos, no me molesta nada, pero si hay algo que, como dicen en el mundo, o el dicho, tenemos la música por dentro, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, parece que estás irritado conmigo, tienes coraje por algo que he hecho, y decimos, no estoy enojado. En verdad te quiero mucho. ¿De dónde sacaste la idea de que no te quiero aquí? Pensamos que es más seguro negar lo que sentimos que ser honestos sobre nuestros sentimientos y tratar con ellos bíblicamente. Poner otros nombres a nuestros sentimientos es otra manera de evitar la verdad de que existen. Entonces, en vez de reconocer que estamos amargados, que tenemos resentimiento o que estamos enojados, usamos eufemismos como estoy un poco dolido, o estoy decepcionado, o estoy preocupado, o no entiendo. Entonces, para protegernos del enfado, minimizamos lo serio de lo que estamos experimentando, hasta podemos perder el contacto con nuestros sentimientos verdaderos, insistiendo en que no estamos enfadados, irritados, enojados, desanimados, cuando en verdad sí lo estamos. Jeremías nos advierte que nuestro corazón es tan perverso que muchas veces ni sabemos la verdad de nosotros mismos. Vamos a ver si es cierto. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?
el corazón nos engaña muchas veces a nosotros mismos. El negar o poner otro nombre a nuestros sentimientos verdaderos puede parecer que nos pone en ventaja. En realidad es una práctica muy peligrosa. O sea, cuando nosotros negamos o ponemos otro nombre a nuestros sentimientos, a nuestro verdadero sentimiento, puede parecer que nos ponemos en ventaja. Es decir, sé ocultar bien las cosas. Pero para empezar, a Dios no lo podemos engañar. Y si nosotros tratamos de engañar a nuestro interlocutor o interlocutora, nos engañamos a nosotros mismos. La palabra de Dios descubre lo insensato o la insensatez y el peligro de la negación y poner otros nombres cuando dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad, es decir, sus sentimientos verdaderos, interiores, su odio, su resentimiento, su malicia, será descubierta, es decir, tal vez por sus acciones o su expresión facial o gestos, en la congregación, es decir, en público y externamente. Entonces, la lengua falsa, en otras palabras, el decir te amo, no estoy enojado, solamente estoy dolido, cuando en realidad no reflejan la verdadera expresión o experiencia de uno, atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Proverbios 26, del 23 al 26. Lili, por favor. Proverbios 26, del 23 al 26. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Tarde o temprano se va a saber. Entonces, el 28 que dice, Lili. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Entonces, para comunicarte efectivamente con otros miembros de tu familia, debes ser honesta acerca de tus pensamientos, deseos y emociones. No es que los debes expresar necesariamente al resto de la familia, pero tienes que expresarlos a ti mismo, a ti misma y a Dios, y tal vez a otra persona piadosa que te pueda ayudar para tratar con ellos correctamente. Vamos a ver qué dice Gálatas 6, del 1 al 2. Gálatas 6, del 1 al 2.
Adelante, Lili. Traduce. Bueno, muchas veces sucede que sorprendemos a algún hermano en pecado y de alguna manera se enteran las autoridades eclesiásticas. ¿Y qué pasa? Si el pecado progresa, muchas veces las ovejas consideran que ese hermano no es hermano. O sea, yo ya lo desecho porque tiene este pecado. Y no se trata de que nosotros desechemos, porque si no Dios nos desecharía a nosotros, ya nos hubiera desechado a nosotros desde mucho tiempo antes, porque nosotros pecamos todos los días en contra de Él. Pero si Él no nos ha desechado, nosotros no debemos de desechar a nuestro hermano. Una cosa es que cuando el pecado se sabe y es un pecado grave, entra en disciplina, pero no quiere decir con eso que ya no es nuestro hermano. Lo explicábamos el domingo pasado, antepasado. ¿Sí? Dios se enoja contra María y contra Aarón por murmurar en contra de su hermano. Y si nosotros murmuramos en contra de nuestro hermano, murmuramos en contra de Dios. Si nosotros cometemos un pecado que no es verdad, porque en el caso de María había envidia en su corazón. ¿Por qué había envidia? Porque ella decía que a poco nada más Dios podía hablar a través de Moisés. ¿No también ellos estaban capacitados para que Dios hablara a través de ellos? Y la verdad es que Dios también hablaba a través de ella y a través de Aarón, porque tenían el don de profecía. Pero a Moisés, ¿cómo dijo? A mi siervo Moisés, que ha sido leal y honesto en todas las cosas de mi casa, a él yo le voy a hablar cara a cara. Y a los demás les voy a hablar a través de sueños, no me voy a manifestar de manera directa. Entonces, por ese pecado que cometió María, entonces Dios, después de que lo reprendió, se fue. Entonces, cuando se fue, vieron que María estaba cubierta de lepra, ¿verdad? Bueno, entonces, quiere decir que puede haber un hermano nuestro que esté inmerso en un pecado y no lo quiere dejar. No quiere dejar ese pecado. Entonces tiene que entrar la disciplina de la iglesia. ¿Para qué se disciplina a ese hermano o a esa hermana expulsándolo de la iglesia? Para que no contamine a otros hermanos con ese mismo pecado, justificándose o haciendo que los demás hermanos lo justifiquen. Pero no quiere decir que porque se expulsa de la iglesia, quiere decir que ya quedó condenado. Nosotros no podemos condenar a nadie, sino que, ¿qué hizo el Señor con María? Hizo primero que tuviera lepra. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Oró por ella. Es lo que debemos hacer nosotros, orar por nuestro hermano que está en disciplina.
oró con ella y entonces el Señor te dijo, bueno, al menos que esté fuera del campamento 7 días. Mientras él actuaba en ella para que su pecado, que lo dijera en arrepentimiento, él la sanara, él la perdonara y la sanara, lo que sucedió. Cuando dijo al menos 7 días, quiere decir que al 7º día Dios la iba a restaurar, que es lo que nos está diciendo el verso, que dice restaurarle. ¿Sí? Dios la iba a restaurar. Y mientras eso pasaba, de que ella estaba fuera del campamento, ¿qué pasó? El campamento no se movió. Ahí esperó el campamento a que ella sanara, porque eso se llama restaurar. Cuando aquí se nos dijo que estaba, este hermano Urias estaba en disciplina, se nos aclaró que nosotros que no lo recibiéramos en nuestras casas. Entonces, si hay una persona, ¿qué pasa en la escuela cuando se suelta una epidemia? ¿Qué pasa? Cuando se suelta una epidemia, se suspenden las clases y a los que están enfermos los tienen en cuarentena. Eso es lo que pasa cuando entra a un hermano en disciplina, fuera de la congregación. No quiere decir que al decir queda fuera de la congregación y nos piden a nosotros que no lo recibamos, no es porque no lo querramos. Dios siempre quiere a sus hijos y jamás hará alguna cosa que haga que se destruyan. No, lo que quiere es que Él se arrepienta y como es hijo, cuando Él se arrepienta, ¿qué va a hacer? Lo va a perdonar y lo va a restaurar. Bueno. Entonces, cuando debemos ser sabios y debemos saber cuándo debemos explicar nuestra actitud que tenemos. No hemos dicho nada de palabras, tampoco hemos negado lo que tenemos, pero voy a ir según como Dios quiere que nosotros expliquemos muchas veces, o la mayor parte de las veces, la razón de mi comportamiento con la verdad. Entonces, explicar a otros lo que mi comportamiento no verbal quiere decir es parte esencial de una comunicación efectiva. Si algo en el trabajo me ha hecho enojar, cuando llego a casa, dile a tu esposa, querida, este ha sido un día muy malo, nada me sale bien, estoy muy atrasado y el jefe me exige nada más por exigir. Estoy tratando de responder en una manera que honra a Dios. En este momento estoy luchando y quiero que tú y los niños sepan que si no me ven alegre, no es porque estoy enterado o enfadado como ustedes. Y con eso, ¿qué pasa? La familia se apacigua porque si me ven que yo tengo algo, un cuidado, la familia se preocupa o también se enoja porque pues, yo no le he hecho nada, ¿por qué tiene ese comportamiento? También te pido que me tengas paciencia, no quiero parecer grosero, pero creo que no me llevaría mucho
para llegar a este grado. No me estoy disculpando, pero sí pido tu ayuda hasta que tenga todo esto bajo control. Entonces, estoy reconociendo que en el trabajo las cosas no me salieron bien y que llego a la casa pues con esa situación, pero que de ninguna manera mi esposa o mis hijos tienen nada que ver. Entonces yo sé por experiencia personal, hermanas, lo benéfico de esta práctica. Yo lo sé que si yo hablo, si mi familia me nota que yo tengo algo, me preguntan y yo les digo, voy a platicar con ustedes ahorita después de la cena o de la comida, y ya comidos ya les explico la razón o la situación de lo que me está pasando. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos oran por mí, mi familia ora por mí, y se juntan para darme buena cara y buenas actitudes, de manera que yo salga adelante como lo he hecho del problema o de las situaciones que yo he tenido. Una vez mi esposa me recomendó que tomara un baño relajante y que escuchara música, que dejara a un lado las cosas que tenía yo que hacer y que tomara un bañito, y seguí su consejo, y después de ello oré, y cuando me levanté las cosas tenían otro color. Pero si no hubiera explicado mi lucha interior, mi familia tal vez habría malentendido algunas acciones melancólicas o pecaminosas mías, como dirigida hacia ellos. Entonces sus reacciones habrían agravado mi enfado original. En este caso, mi explicación previno que hubiera una mala comunicación, ayudó a mi familia a llevar mi carga y a ser parte de la solución. Otro punto, interpretar las acciones de otros con cuidado. Hasta aquí, nuestra discusión ha estado relacionada con el que manda el mensaje. Hay, sin embargo, una implicación obvia para la persona que recibe el mensaje no verbal o mímico. Si, como hemos observado, la comunicación no verbal muchas veces es malinterpretada por el que la recibe, entonces debemos tener cuidado al interpretar las acciones de otras personas. Ahora vamos a explicar la interpretación de las acciones de otras personas. 1 Corintios 13:4. Yo lo leo. 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. El 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El 6. No se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. El 7. Entonces, el amor busca la mejor interpretación del comportamiento de la otra persona. Mientras que no haya indicios de que es diferente, el amor asume
lo mejor en vez de lo peor. El amor no anda en busca de insultos y ofensas. El amor no anda a la defensiva. El amor no toma todo a pecho. El amor reconoce que el mismo comportamiento puede tener diferentes significados en circunstancias distintas. Así que si nos preocupa el mensaje que nos envía la persona o las acciones de cierta persona, haríamos bien en ir con esa persona y decirle: ¿pareces desalentado? ¿Pareces preocupado? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Hay algo que te molesta? No es ¿hay algo que yo te hice?, sino somos sutiles en esa pregunta. Entonces, ¿pareces desalentado? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Hay algo que te molesta? Supongamos que llego a casa y mi esposa siente o cree que algo me está molestando. No sabe qué pasa, todo lo que sabe es que no llegué muy animado porque la besé de manera mecánica. Muchas veces no expresamos o decimos que estamos expresándole amor, pero hacemos las cosas de expresión mecánicamente y ella se da cuenta inmediatamente que las cosas no están funcionando como deben de funcionar. Y me ve algo solitario, no respondo cuando ella trata de saber cómo me fue en el día o cómo le fue a ella, y concluye con la idea de que estoy molesta o molesto con algo. A este punto, la tarde puede tomar una de dos direcciones. Si no explico mi comportamiento, como en el ejemplo anterior, mi esposa puede pensar que mi molestia es contra ella o es contra uno de mis hijos. O puede razonar: es evidente que algo está molestando a mi esposo. Debo orar por él y tratar de alegrarlo, o tal vez debo dejarlo solo hasta que se le pase el malestar. Pero no, así no es. No creo que esto sea lo mejor, porque en el pasado el esposo usualmente se sintió mejor cuando le preguntaba si algo le pasaba y lo ayudé en su solución. Entonces, la esposa es la ayuda idónea. Ella da buenos consejos. Cuando hay amor en medio de nosotros, cuando no hay rencor, cuando vamos a decir las cosas sin ningún doblez, la esposa es una consejera ideal. Y muchas veces tenemos la respuesta enfrente, pero no la vemos los varones, porque estamos ofuscados por la problemática en la que nos encontramos. Entonces, de esta manera, mi esposa tal vez me diga gentilmente: cuando llegaste a casa parecías un hombre que tenía algo en mente. ¿Quieres compartir conmigo? Por favor, ayúdame a entender lo que tú quieres decir, lo que te pasa. Con esta respuesta, mi esposa suspendía cualquier juicio sobre mi comportamiento no verbal, hasta que podía acertar lo que significaba. Al buscar aclarar las cosas, había descubierto que mis acciones no tenían nada que ver con ello. Como resultado, me pedía ayudar a responder a lo que me molestaba en una manera más piadosa. Si al contrario mis acciones fueran una respuesta mala por algo que ella había hecho, podríamos haber discutido el asunto y resolverlo en una manera que honra a Dios. Por lo menos habríamos evitado el peligro de una mala comunicación, porque mi esposa entendiera bien o mal lo que estaba pasando. Entonces vemos cómo, si nosotros no nos expresamos, si nosotros no hablamos y hablamos con verdad, sin andar ocultando nada, y hay un verdadero problema, porque los hay, ¿sí? En una familia surgen, en el trabajo surgen problemas, pero si nosotros somos sutiles y haciendo uso de lo que nuestro Señor nos dice, lo aplicamos, las cosas van a hacer que nuestras relaciones sean mejores. Entonces, aclarar las cosas gentilmente,
pidiendo al otro que te ayude a entender es una técnica provechosa para incrementar la efectividad de la comunicación mímica. Nunca presumas de que entiendes infaliblemente lo que significa el comportamiento negativo no verbal de la otra persona. Yo era de los hombres que decían yo conozco a las mujeres, yo ya las conozco, tenía yo 30 años. Y yo consideraba que ya conocía yo todo de las mujeres. Pero qué chasco me llevé. Pasaron los días y los meses y me di cuenta, con los golpes que me dio la vida, de que la mujer es un enigma. La mujer es un enigma. No es que, no, pues ya sé lo que va a decir, ya sé lo que va a hacer, ya sé por dónde va a salir, ya sé por dónde va a entrar. No, la mujer es un enigma y el hombre también. Entonces no podemos pensar que yo ya lo conozco, ya viví con ella 30 años. Y el hecho de que yo ya haya vivido con ella 30 años no quiere decir que ya sepa todo lo que ella piensa y todos los momentos de comportamiento de ella. Y viceversa, ¿no? Entonces, nunca presumamos de que entendemos infaliblemente lo que significa el comportamiento negativo no verbal de la otra persona. Entonces, otros te han malinterpretado, por tanto es posible que tú también los malinterpretes, que la práctica de aclarar las cosas sea una actividad regular de tu vida familiar. Y cuando hablamos de aclarar, no se trata de pelear, sino se trata de que tranquilamente veamos las cosas desde un punto de vista de madurez. Aunque esta práctica para comunicarte eficazmente es muy buena, déjame advertirte algo, no lo hagas en demasía. Algunas personas son tan inseguras y sensibles que constantemente piensan que la otra persona está molesta con ellos. Son hipervigilantes a cualquier cosa que indique congoja y lo toman a pecho. Es decir, no tanto que yo cuestione, sino que sutilmente voy a tratar de meterme para indagar la realidad de la situación que está pasando. Cuando se pone uno así como supervigilante y nada más estoy observando los movimientos de la otra persona, fastidio a la otra persona con preguntas como ¿me quieres? ¿He fallado en algo? ¿Estás enojado conmigo? Etcétera. Y eso en lugar de ayudar, no nos ayuda. Sé que algo anda mal y tú no quieres compartirlo conmigo. Como resultado, la paciencia del otro es probada y es tentado a irritarse porque siente que lo estás interrogando con insistencia. Así que, moderado en cuanto a que quieres aclarar las cosas, emplea esta técnica con cuidado en los asuntos importantes. Vamos a ver un ejemplo. Jacobo y Esaú. Las Escrituras ofrecen una ilustración interesante en cuanto a la importancia de aclarar las cosas. Tal ejemplo es la vida de Jacob cuando regresaba de Aram a la tierra donde creció, Canaán. Debemos recordar que él dejó su patria bajo circunstancias amargas porque Jacob había engañado y mentido a su hermano Esaú. Este se enojó mucho contra aquel, inclusive lo amenazó de matarlo. Ahora Jacob está regresando a la región donde vive su hermano y no está seguro que la actitud de su hermano, o sea, cómo lo va a recibir, puesto que él huyó, Jacobo huyó de la tierra de su hermano porque él lo amenazó de muerte. Entonces ahora está regresando, casado, con hijos, bendecido por Dios, porque Dios lo prosperó, se había ido sin nada de su casa, y regresa con mucho ganado, y regresa rico en hijos y con sus esposas. Pero regresa y no sabe cómo lo va a recibir su hermano.
Él piensa que probablemente Esaú todavía quiera vengarse. ¿Qué dicen las Escrituras? Génesis capítulo 32, del 3 al 6. Del 3 al 6, sí. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, cabo de Edom, y les mandó diciendo así: diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he defendido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mí, Señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas de estos versículos? ¿Cómo se pueden interpretar? Cuando dice viene a recibirte con 400 hombres. Que le quiere hacer algo, ¿verdad? Sí, Lili, ¿se puede pensar eso? ¿Sí? Sigue enojado conmigo y ahorita viene para destruirme. Se lo piensa, porque no le mandó Esaú, no le mandó una contestación como amigable, ¿verdad? Entonces, como no le mandó una contestación amigable y le da señal de que viene con gente, pues él piensa que su hermano sigue enojado y que pues hasta ahí llegó Jacob. Entonces, Jacob recibe esta noticia de Esaú y la interpreta como a su manera, ¿verdad? Porque se va a tomar Esaú el tiempo de venir a recibirlo. O sea, si quiere, pues que llegue. Pero viene su hermano a recibirlo, ¿por qué razón? Él interpreta el comportamiento no verbal de Esaú y concluye que Esaú todavía busca venganza. Él escucha lo que Esaú no está diciendo y concluye que Esaú quiere acabar con él. Sigue la narración. Génesis 32, del 7 al 9. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y se subió al pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento se escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. El 9, el 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos, y me hiera la madre con los hijos. Del 13 al 16. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le envió a la mano un presente de su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 camellos, 30 camellos paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 corniscos. Y lo entregó a sus siervos y cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. El 19. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú, conforme le hallaréis, cuando le hallaréis. El 20. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. 33, del 1 al 3. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él
Entonces, analizamos el pasaje y vemos que uno de los versículos dice que Jehová le dijo que se regresara a su tierra y a su parentela. Pero dice, ¿cómo es que mi Señor me dice que yo regrese y me vengo a encontrar con aquel que busca mi vida? O sea, si no fuera hombre de fe, ahí quedaría desconcertado y se daría a la pena y al lloro. ¿Pero qué pasó? Actuó astutamente, actuó de esa manera para dividir los campamentos, para dividir a los niños y seleccionó a un presente que le iba a dar a su hermano y lo mandó por delante. ¿Por qué hizo todo eso? Porque malinterpretó la respuesta que su hermano había enviado a decirle que iba a ir a verlo, ¿sí? Pero no dijo que voy a llevar a tanta gente, sino que dijo que él iba a venir personalmente a verlo. Entonces, había un comportamiento no verbal que él interpretó como que era de venganza de parte de su hermano. ¿Y qué pasó con Jacob? Tuvo miedo, mucho miedo, casi terror y se deprimió. Pudo dominar sus pensamientos y pasó un tiempo planeando cómo iba a responder, qué haría para protegerse, lo que diría él y sus siervos. Esto afectó sus actitudes y acciones y reconoció su propia vulnerabilidad. Entonces empezó a orar. Hablaba constantemente de eso, dividió sus ganados, se hizo generoso y solícito, mandó un regalo grande como avanzada a Esaú, se inclinó a tierra 7 veces, indicando su misión completa. Todo esto sucedió antes de que Esaú hubiera dicho una sola palabra. Y al fin, todo esto fue el resultado de una mala interpretación. Porque ¿cómo lo recibió su hermano? Dice, Jacob había malinterpretado el comportamiento no verbal de Esaú completamente. Ahora vamos a ver qué dice Génesis 33, 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le puso de su cuello y le besó y lloraron. El 8. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. El 9. Y dijo a Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Entonces, ¿qué pasa? El hermano llega y le habla amigablemente, le dice, yo tengo suficiente, no necesito que me des nada, quédatelo tuyo. Pero él hizo todas esas cosas porque tenía pavor, tenía terror, porque él reconocía que había fallado, que había hecho las cosas mal. Entonces, aclarar y explicar las cosas ayudaron a Jacob y Esaú a no juzgar mal las acciones del otro. Entonces, en primer lugar, ni uno ni otro estaban seguros de lo que quería el otro. ¿Verdad? Tengo miedo de que Esaú me venga a atacar. ¿Qué te propones con todos estos grupos? Lograron a un nuevo entendimiento cuando aclararon y explicaron su comportamiento no verbal. ¿Qué son todos estos grupos que mandaste? Pues quiero hallar gracia delante de tus ojos. ¿Y qué le da a entender Esaú? Yo no te guardo rencor. Esa vez hablé, pero porque estaba yo enojado. Pero no, yo te quiero como mi hermano, porque dice que se abrazaron y lloraron los dos. No nomás uno, lloraron los dos. Pero supongamos que la primera interpretación de Jacob hubiera obligado a regresar al lugar de donde vino. Habría vivido el resto de sus días pensando que Esaú aún lo odiaba. Nunca habría tenido la bendición de reconciliarse con su hermano. Esta mala interpretación lo habría deprimido hasta la muerte. Vemos cómo las cosas pueden traer
consecuencias graves si nosotros no hacemos las cosas como Dios nos las dice. O supongamos que hubiera decidido matar a Esaú antes que Esaú lo matara a él. Habría emboscado a su hermano antes de aclarar las cosas. Habría pérdida de muchas vidas y posesiones. Tal vez los dos habrían muerto sin saber que se habían malentendido uno al otro. Todo esto habría sido evitado aprovechando la oportunidad de aclarar y explicar. Entonces, los investigadores sostienen que la comunicación es 55% no verbal, mímica, y 45% verbal. Si estos porcentajes son correctos o no lo sabemos. Pero es evidente que lo que la gente escucha por medio de nuestras acciones es poderosa, tal vez más poderosa de lo que en realidad decimos con palabras. Busca aplicar la honestidad en todo lo estás pensando y sintiendo. Trata de verte conscientemente como otros tal vez te ven. Que la explicación y el aclarar las cosas sea una práctica regular en tu vida familiar. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Dios de nuestra salvación, Dios de nuestro anhelo y de nuestro gozo, Dios de nuestra esperanza y de nuestra paz. Señor Todopoderoso, inmutable, que tú no cambias, Señor, Dios fiel y verdadero, que todo lo que dices, Señor, lo cumples, sea para nuestra bendición o sea para nuestra disciplina, pero tú no destruyes a tus hijos, Señor. Nosotros estamos entendidos, pues, de que tu palabra, Señor, es la palabra orientadora y la linterna que alumbra nuestro caminar y que debe alumbrar y que nos alumbrará si nosotros continuamos abrevando en tu palabra y haciendo las cosas como tú nos vas diciendo. Ciertamente las bendiciones que tú tienes prometidas y que están detenidas por nuestro comportamiento ciertamente vendrán. Y más, Señor, como tú dices, más te hubiera yo dado si tú te hubieras comportado. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por la presencia de tu hija. Te suplicamos por ella. Te suplicamos por su matrimonio. Señor, te suplicamos por su esposo. Te suplicamos por su otra hija. Te suplicamos por sus nietos. Señor, por esta señorita que todavía está con ella. Señor, mira por ellos, Señor. Entiéndete con su Señor esposo, Señor, y quita las cosas que puedan estorbar, Señor, el mejoramiento de esa relación de parte de mi hermano, Señor. Mira que te oramos, mira, Señor, que te suplicamos porque las amamos. Amamos también a su Señor esposo, Señor, porque son parte del cuerpo de esta congregación. Ten misericordia, Señor, perdónanos, perdónalo a él, Señor, porque ciertamente él ha tenido en poco, Señor, tu palabra y la comunión contigo y con nosotros. Señor, pero no le tomes en cuenta, Señor, las cosas que hace mal, sino que tú lo endereces, tú lo levantes. Entiéndete con él, Señor, de manera, Señor, que las cosas sean como tú quieres y haya paz y haya dicha en el corazón de ella como esposa, en el corazón de sus hijas, de que ven que tienen un Padre devoto, un Padre, Señor, que camina conforme a tus dichos. Bendice a Lili, Señor, bendícela a ella en su trabajo, Señor, en su relación familiar, en su salud, para que las cosas, Señor, en ella se den como sus anhelos, Señor, quiere. Busca esposo, dale un compañero, Señor. Busca un buen trabajo, Señor, dale un buen trabajo. Señor, cuídala. Síguele dando ánimos para que te sirva, Señor, para que dé testimonio de su vida. Señor, te suplico por mi compañera,
por mi amiga fiel, por mi gran consejera, Señor. Señor, dale vida, dale salud, porque el Señor ha estado delicada, Señor, de manera que ella salga adelante, Señor, y te sirva con esa disposición que siempre tiene para hacerlo. Te adoramos, Señor, te agradecemos y te suplicamos por los matrimonios que no están, por los que deben estar. Te suplicamos por los jóvenes que están arriba, Señor, oriéntalos, enderézalos, cuídalos, Señor, que no se tuerzan tras las vanidades del mundo preso. Te adoramos y te suplicamos todo en el nombre de Cristo. Amén. Estamos despedidos.